Entonces, muy buenas noches a todos los asistentes que nos acompañan desde las diferentes partes del país y a la gente de otros países, República Dominicana, Chile, Bolivia, que nos esté escuchando. Buenas noches a todos. Mi nombre es Javier Sáenz, yo soy psicólogo ocupacional. Ya trabajando en estos temas, ya me voy más o menos más de 15 años, natural de Lima, y con experiencia laboral en bueno, las principales unidades mineras del país, en el sector industrial y en el sector de la construcción. El día de hoy, en estos 60 minutos de trabajo, vamos a conversar acerca de la psicología ocupacional. Antes de comenzar, también quiero saludar a los amigos que nos están escuchando en simultáneo a través del Facebook Live. Y, por favor, si alguien al finalizar desea una constancia de esta capacitación, de esta pequeña charla, me manda un WhatsApp, sus datos, y sus apellidos y nombres, y yo le voy a pasar una pequeña constancia para que quede registro de la capacitación. Muy bien, comenzamos. Nosotros venimos trabajando en este tema de la psicología ocupacional ya más o menos unos 15 años acá en el Perú, y los objetivos principales que nosotros nos hemos planteado es, bueno, trabajar en pos de la prevención de accidentes. Es curioso, pero cuando nosotros hacemos la evaluación de un accidente, lo que encontramos es que como causa final, ¿no? Como conclusión final de un accidente, es que este fue producido por una conducta, ¿no? Por un acto de riesgo, un comportamiento de riesgo, que en nuestro lenguaje del día a día se traduce pues en una conducta, ¿no? Y los especialistas de la conducta somos nosotros los psicólogos. Entonces, esto hace ver la importancia que tenemos nosotros en la prevención, ¿no? En que estas cosas no lleguen a más, generando pues diversas actividades y trabajando en el objetivo de fomentar una cultura de la prevención. Pero también es importante recordarles, mis estimados, que esto implica pues que tiene que ver todo un trabajo de mejora de las condiciones laborales, ¿no? Porque a veces y esto justo pasa cuando hacemos seguridad basada en comportamiento, ¿no? Cuando estudiamos por qué un comportamiento de riesgo, a pesar de todo ese comportamiento sigue presente, encontramos que hay factores relacionados a las condiciones de trabajo, ¿no? Y si las empresas no le prestan atención a las condiciones de trabajo, no levantan las observaciones a tiempo, van a funcionar a la ocurrencia de accidentes. Otro de los objetivos que yo me permito compartir con ustedes esta noche, y creo que todos lo compartimos, ¿no? Es que la psicología es una ciencia que puede salvar vidas, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a escuchar que los únicos que salvan vidas son los médicos, son las enfermeras, pero los psicólogos enseñando a los trabajadores, enseñando a las personas comportamientos seguros, a trabajar de una manera segura, evitando trabajar de manera riesgosa, contribuir a la prevención de accidentes. En otras palabras, salvamos vidas. Y yo me he hecho psicólogo ocupacional con ese objetivo, ¿no? De salvar vidas, ¿no? Con eso yo los quiero también invitar a ustedes, quiero motivarlos a ustedes, ¿no? A que me imagino que ya muchos de ustedes estarán a punto de egresar, estarán a punto de salir al campo. Ahora hay más condiciones que antes, tenemos más oportunidades que antes. Por ejemplo, ¿no? Cuando se hace la investigación de accidentes laborales, siempre, como ya les había comentado, está presente el tema de los comportamientos de riesgo, pero las condiciones de trabajo. Aquí quiero comentarles algo muy interesante, ¿no? Si bien es cierto, la legislación sobre salud y seguridad en el trabajo es antigua en el Perú, viene desde los años 1915, 1920, que se dictan las primeras leyes para los trabajadores, pero curiosamente en el Perú los que han empujado un coche de la seguridad es el sector minería, porque el sector minería tradicionalmente ha sido conocido como un sector de alto riesgo. Por eso que ellos han implementado, ¿no?, reglamentos muy estrictos, ¿no?, auditados año a año en las diferentes empresas, y lógicamente esos documentos normativos ayudan a la prevención. Ahora, el Estado peruano ha sacado leyes muy importantes en los últimos años, desde el año 2014, 2016, ha habido ajustes, muchos ajustes también a la ley, donde, bueno, se pide pues una ley nacional de salud y seguridad del trabajo, ¿no? Que cobertura protege a los trabajadores, protege a las personas, pero también es importante recordarles, ¿no?, que el objetivo de la ley es que no solamente el empleador y el Estado son responsables de la salud y la seguridad del trabajo, sino también es responsabilidad de los trabajadores. Y eso implica un poco varios fenómenos, ¿no? El primero es cómo podemos hacer que un trabajador asuma la responsabilidad de su seguridad. Entonces, la ley, por ejemplo, encuentra que una estrategia para lograr ese objetivo, el trabajador asista a sus capacitaciones de seguridad, ¿no? Es más, ¿no?
Cuando un trabajador va a hacer una actividad de alto riesgo, tiene que haber cumplido una serie de capacitaciones. Es decir, una persona que trabaja en altura, no es que de la noche a la mañana se sube y trabaja en altura. Esa persona tiene que haber recibido un curso, tiene que haber recibido pues unos procedimientos que tiene que firmar, tiene que documentar, ¿no? Indicando que está cumpliendo las condiciones, y adicionalmente a eso, esa persona tiene que haber sido evaluada previamente por un supervisor, ¿no? Y haber pasado también una evaluación psicológica, una evaluación médica. Entonces, estamos viendo que no solamente las obligaciones de las empresas, ¿no? Porque es fácil decir que no, las obligaciones de la empresa, también implica la responsabilidad de los trabajadores, ¿no? Porque a veces en el pasado, ¿no? Más o menos en el año 2005, cuando se sacó el reglamento de seguridad y higiene minera, el 046, que fue una de las normas matrices en el Perú. Después vinieron varios documentos que partían de esta norma, pero ahí, por ejemplo, el esquema fue que la empresa era la responsable de la salud y la seguridad del trabajo de la persona. Entonces muchos trabajadores todo el pato le echaban a la empresa. Ahora eso se ha corregido. Ahora se entiende que el responsable de la seguridad y la salud del trabajo depende de la persona, depende de su supervisor, depende de su empresa, depende también del Estado. Porque tenemos que enseñar a los trabajadores a que hagan conciencia de su seguridad. Ahora, si nosotros conversamos un poquito acerca de la prevención y nos ponemos a pensar un poco el lado filosófico de la prevención, encontramos aspectos muy interesantes. Uno de los aspectos que encontramos, que está muy relacionado al tema de de la prevención, es el tema del pensamiento, ¿no? Las personas que son seguras, las personas que manifiestan más comportamientos seguros, que son proactivos, que se preocupan por la seguridad del resto, manifiestan un nivel de pensamiento crítico alto, por encima del promedio. ¿Y qué significa pensamiento crítico? No significa analizar y juzgar lo que estoy haciendo, si lo que estoy haciendo es correcto o incorrecto. Pero lo que nosotros estamos viendo en los últimos años, ¿no? En las últimas décadas, es que cada vez las personas dejan más del pensamiento crítico. Ya casi nadie quiere pensar en lo que está haciendo, ¿no? Las personas a veces llegan, simplemente hacen lo que tienen que hacer y se mudan, ¿no? Pero no piensan, ¿no? Y esto nos tiene que servir a nosotros en algo muy importante, ¿no? Si me está escuchando, trabaja en las áreas de reclutamiento y selección de personal, ¿no? Tenga en consideración esta variable, porque esta variable ayuda a prevenir accidentes, ¿no? ¿Cuál es la variable? Es desarrollar el pensamiento crítico. Y esto incluso lo podemos observar en el día a día, ¿no? Vemos personas que, por ejemplo, a pesar de que hay un toque de queda, a pesar de que hay una restricción de no salir a la calle y encontrarse, hay personas que masivamente pues, se van a tomar se van a jugar una pichanga, o sea, su nivel de pensamiento crítico está muy bajo, ¿no? O sea, no ha sido estimulado adecuadamente. Y es una obligación de nosotros, los psicólogos, seleccionar personas que tengan un buen nivel de pensamiento crítico, número uno, y número dos, fomentar actividades, ¿ok? Que fortalezcan el pensamiento crítico en las empresas. Ahora, regresando al tema, para hablar de la salud ocupacional tenemos que hablar de nosotros, los psicólogos ocupacionales. Y mucha gente nos pregunta, ¿qué hacen los psicólogos ocupacionales? ¿Qué hacemos en las empresas? Básicamente, nosotros hacemos cuatro cosas. La primera, lógicamente, es evaluar, porque todo psicólogo tiene que saber evaluar, ¿no? Si no, es poquito difícil desarrollarse, ¿no? Lo segundo es aplicar modificación de comportamientos de riesgo. Ojo. Lo tercero es capacitar, ¿no? Tenemos que dar capacitaciones, ¿no? ¿Por qué? Sí, es simple, ¿no? Cuando nosotros observamos con las capacitaciones que uno recibe en las minas o en las inducciones, muchas veces estas capacitaciones son brindadas por ingenieros. Y a veces los ingenieros no tienen la suficiente competencia para hacer capacitaciones, no se dejan entender lo suficiente, ¿no? Y yo creo que en estos procesos de enseñanza y aprendizaje somos los psicólogos quienes podemos contribuir mucho más. Una tercera actividad, perdón, una cuarta actividad que desarrollamos los psicólogos ocupacionales es la asesoría en salud y seguridad en el trabajo, ¿no? Precisamente por lo que acabo de comentar, a veces los ingenieros son quienes más van en las empresas, quienes son más dueños de los procesos, tienen esta dificultad en comunicarse y uno tiene que asesorarlo, ¿no? A la fecha, en la actualidad, tenemos ya varios psicólogos que están asesorando en diferentes empresas, que están brindándoles herramientas para que los supervisores, los trabajadores, pues hagan un trabajo con seriedad, un trabajo con calidad. Ahora, vamos a empezar a desglosar. Dentro de las evaluaciones que todo psicólogo hace, ahí también hacemos dos tipos.
lo primero es hacer una evaluación preocupacional. ¿Qué significa una evaluación preocupacional? Hay que recordar que todo esto está normado por ley. Una evaluación preocupacional significa hacer una evaluación antes de que una persona ingrese a trabajar. ¿Por qué? Porque nosotros en los puestos de trabajo, que son miles acá en el Perú, ¿no? Tenemos diferentes niveles de riesgo. Hay puestos con bajo riesgo y puestos con alto riesgo. Y definitivamente no podemos mandar a una actividad a una persona que le faltan capacidades, que de repente no tiene la suficiente capacidad de discernimiento, de repente no tiene la suficiente habilidad perceptiva, o de repente emocionalmente tiene un problema que le está afectando, o de repente su nivel de motivación es muy bajo, o es muy extrínseco. Entonces, dependiendo del puesto de trabajo, nosotros vamos a tener que calibrar, ¿no? Y vamos a tener que tomar una decisión, vamos a tener que determinar una actitud. Es decir, eh, autorizar o darle pase a que la persona pueda trabajar o no. Entonces, las evaluaciones preocupacionales son las que antes de que las personas ingresen a trabajar. ¿Dónde hacemos estas evaluaciones? Las hacemos en las evaluaciones preocupacionales, en las EMO, ¿no? Evaluaciones médico-ocupacionales. Los psicólogos hacemos una parte del proceso, ¿no? Tenemos nuestras técnicas, ya hemos desarrollado un conjunto de técnicas, un conjunto de estrategias, hemos desarrollado algoritmos, ya contamos con instrumentos, con perfiles que nos permitan acercarnos un poco al diagnóstico. Por ejemplo, cuando encontramos personas que tienen algún problema perceptual o de repente algún problema de conocimientos o algún problema actitudinal, esas personas ya van a tener ciertas restricciones para el trabajo. Y lo más importante es que estamos en la capacidad de decirles que tienen un problema. Otra de las cosas que hacemos, ya el segundo tipo de evaluación, son las evaluaciones periódicas. ¿Y qué significan las evaluaciones periódicas? Son las evaluaciones que nosotros hacemos una vez al año en todas las empresas. ¿Y qué es lo que buscamos en esas evaluaciones periódicas? En esas evaluaciones periódicas nosotros lo que buscamos es el nivel de estrés. ¿Cómo está el nivel de estrés en la empresa? ¿Por qué? Porque si ese nivel de estrés no se controla, eso puede generarle un problema al trabajador y un problema a la empresa. Quiero ponerles un ejemplo bastante simple. En este momento que estamos en una situación de una enfermedad que está quejando a la población, el gobierno ha tomado la decisión de implementar un proceso de cuarentena. Nosotros observamos que el personal de salud, médicos, psicólogos, enfermeros, ¿no? Están trabajando arduamente, ¿no? Y como psicólogo ocupacional, lo que yo les puedo decir a todos ustedes, si me están escuchando que algún personal del Ministerio de Salud, es que este personal va a desarrollar un problema que se llama burnout, que ya ha sido estudiado, ¿no? Que está caracterizado por, ¿no? Por tres componentes, ¿no? Estas personas van a sentir un agotamiento emocional, estas personas van a manifestar una frialdad hacia los demás y también van a manifestar pues un poco una disminución en su capacidad de sentirse bien o sentirse desarrollados con su profesión. ¿Ok? Así es, burnout. Entonces los psicólogos acá tenemos que dar recomendaciones muy puntuales, ¿no? Ya yo he estado investigando un poco el tema, he estado observando un poco el tema, y la recomendación que yo les quiero hacer es que tienen que disminuir los horarios de trabajo, ¿no? Porque mandar a esas guardias de 8, 12 horas, 10 horas, eso va a ser terriblemente perjudicial para la salud de nuestros trabajadores del sector. Muy bien. Entonces ya, en lo que es evaluación nos queda bien claro. Hacemos las evaluaciones preocupacionales y hacemos las evaluaciones periódicas. En el transcurso de la charla voy a comentarles un poquito más en qué consiste en algunas pautas para estos procesos. El segundo trabajo que hacemos los psicólogos ocupacionales es la modificación de comportamientos de riesgo. ¿Qué significa la modificación de comportamientos de riesgo? No, modificar las conductas que llevan a los accidentes. Y existen diferentes metodologías. Una de las metodologías que más se utiliza en nuestro país es la seguridad basada en el comportamiento, pero no es la única. También existe el sistema SAFE-STAR, también existe el sistema STOP, ¿no? Y también ya las compañías, ¿no? Donde hay altos niveles de riesgo y donde se ha trabajado o se ha implementado esto, han desarrollado sus metodologías propias. La Mina, Hoodway, bueno, la Bamba, ¿no? Una gran cantidad de empresas que ya pues ellos también han desarrollado sus metodologías propias. Pero en sí, lo que estas empresas buscan es identificar cuáles son los comportamientos de riesgo, ¿no? Registrarlos y mediante procesos de modificación de comportamiento, cambiarlos, ¿no?
uno de los procesos más importantes para la modificación del comportamiento es la retroalimentación. Cuando nos llegue la parte de seguridad del comportamiento, ahí les voy a explicar un poquito cómo se hacen estos procesos. La tercera actividad que los psicólogos ocupacionales hacemos son las capacitaciones. Y aquí venimos a hacer inducción, ¿no? Los psicólogos nos encargamos un poco del tema de la inducción, damos las pautas, aclaramos un poco el panorama, pero también vamos verificando si las personas nos entienden o no, o qué tan rápido es su velocidad de asimilación, porque si la persona se demora un poquito en aprender, uno tiene que bajar un poco las revoluciones y darle por su lado. Otra de las cosas que nosotros hacemos son los talleres. Y aquí yo tengo un comentario muy interesante para todos ustedes, ¿no? ¿Qué diferencia un taller de una capacitación? ¿No? La diferencia de un taller con una capacitación, con una charla, en un taller, ¿no? Hay un cambio de comportamiento, ¿no? Hace un momento escuchaba a una doctora que nos hablaba del tema de las habilidades blandas, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de habilidades blandas, las habilidades blandas son comportamientos, son conductas. Y nosotros en un taller lo que hacemos es analizar con la persona cómo ingresa, cómo es su comportamiento, darle pautas, darle tips, ¿ok? Para que la persona posteriormente haga un comportamiento diferente. Y eso nosotros lo hacemos, ojo, con nuestras técnicas. Ya más adelante les comentaré cuáles son los talleres que nosotros hacemos para modificar los diferentes tipos de comportamientos. Y por otro lado, también hacemos promoción de la salud y la seguridad en el trabajo. Cumplimos un rol evangelizador, ¿no? Tenemos que hablar a la gente sobre la salud y la seguridad del trabajo, tenemos que despertar en ellos el pensamiento crítico, ¿no? Para que ellos tomen sus propias decisiones, porque al final ni usted ni yo, que me está escuchando, va a estar pues detrás de los 300 o los 400 trabajadores. Usted tiene pues que despertar acá a un grupo, ¿no? Hacer su efecto cascada para que la gente pues empiece a asumir la responsabilidad de su salud y seguridad en el trabajo. Y la cuarta actividad que hacemos es la asesoría, ¿no? Es el coaching con el personal de salud y seguridad en el trabajo, ¿no? Y hemos llegado a un momento que de repente, ahora nosotros que estamos acá conversando en esta clase, ¿no? De repente más adelante vamos a tener que conversar con todo este personal que está trabajando, ¿no? Hacer un coaching también, escucharlos, ¿no? Para que no lleguen a desarrollar burnout. Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar a hablar acerca de las evaluaciones preocupacionales. Ya les habíamos contado, les habíamos comentado que lo que nosotros buscamos en la evaluación preocupacional es determinar la aptitud, es decir, si una persona es apta o no apta para un puesto de trabajo. Pero para que nosotros tomemos esa decisión, nosotros tenemos que aplicar las pruebas. Esa es la parte fácil. La parte que sí requiere un poquito de trabajo, la parte que sí requiere un poquito de ciencia, es que nosotros cuando hacemos una evaluación tenemos que concentrarnos en tres aspectos del individuo o de la personalidad. Personalidad tiene tres componentes básicos para nosotros. Tenemos que analizar el tema de las cogniciones, tenemos que analizar el tema emocional y tenemos que analizar el tema motivacional. Tenemos que recordar que el nivel de riesgo, ¿no? En una actividad o en un trabajo lo determina el puesto. Entonces, eso implica que también nosotros tenemos que conocer los diferentes puestos de trabajo, identificar rápidamente cuáles son los peligros y riesgos que se presentan en la actividad, porque de eso va a depender nuestra evaluación, ¿no? O sea, lo mandatorio es el puesto de trabajo, ¿no? Ahora, a veces cuando hacemos estas capacitaciones, las personas me preguntan, Javier, ¿podemos darle apto a una persona que tiene psicopatología, una persona esquizofrénica, una persona paranoide, una persona compulsiva, ¿pueden trabajar? La respuesta es sí. Estas personas pueden trabajar, lógicamente, en puestos de trabajo donde el nivel de riesgo sea bajo y además estas personas tienen que demostrar que están pasando por una supervisión psiquiátrica, ¿no? Tienen que traer su documentación, su receta y que están asistiendo a sus citas, ¿no? Eso es importante recomendarlo. O sea, la psicopatología no es una condición de restricción. Tú puedes tener una psicopatología, pero si tú estás recibiendo tus medicamentos, estás haciendo tu tratamiento, entonces tú puedes seguir trabajando. Sin embargo, si tú quieres un puesto de trabajo X, ¿no? Por ejemplo, hacer un trabajo de altura y tú nunca has trabajado en la altura, tienes que cumplir varios requisitos, tienes que haber sido capacitado, pero también psicológicamente tienes que demostrar competencia. Por ejemplo, una persona que trabaja en altura tiene que tener el componente de estabilidad emocional, tiene que ser emocionalmente estable, ¿no? Una persona que trabaja en altura, por ejemplo, tiene que ser una persona que
tenga un nivel medio o medio bajo o bajo de extroversión. ¿Por qué? En nuestras diferentes observaciones hemos observado en los trabajos de alto riesgo que los extrovertidos son un factor de riesgo. ¿Por qué? Las personas extrovertidas tienen más tendencia a accidentarse que los introvertidos. En unos momentos vamos a conversar de este tema que es muy bonito. Ahora, usted, después de realizar y determinar su evaluación, usted tiene que tomar una decisión si esta persona es apto o no apto. Y usted tiene que poner un sello en el informe con su firma y su número de colegiatura. Y esto crea también una situación muy peculiar, crea una situación vinculante. ¿Qué significa una situación vinculante? Significa que si esta persona más adelante hace un juicio, porque de repente usted le puso no apto y no lo dejó trabajar, esta persona lo puede demandar a usted, tiene todo el derecho. Pero así como esta persona tiene todo el derecho, usted tiene que tener pues todo el control y tener una buena justificación de por qué le ha puesto no apto a esta persona. Ojo. Eso implica pues una capacitación, un entrenamiento, ¿no? Y que ustedes también se empoderen. Otra de las cosas importantes es recordar que si bien es cierto, el Ministerio de Salud nos ha dado guías, nos ha dado pautas, como por ejemplo la GEMO de psicología, nosotros hemos encontrado ya desde el año 2005 que en las GEMO, ¿no? Habían algunas dificultades, o sea, no eran muy claras, no eran muy prácticas para el momento de tomar decisiones. Por lo tanto, nosotros desarrollamos un enfoque alterno para la toma de decisiones. En este enfoque alterno de la toma de decisiones, nosotros primero teníamos que ponerle mucha atención al tema de definir el puesto de trabajo, porque el puesto de trabajo es lo que te va a indicar el nivel de riesgo. Después aplicar, calificar, interpretar nuestros instrumentos psicológicos. Esa es la parte fácil. La parte que sí requiere un poquito de entrenamiento es la observación conductual, ¿no? Tenemos que hacer buenas entrevistas también. La entrevista es importante, saber qué preguntar, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a evaluar a una persona que es operador de un, no sé, pues de un tráiler o de un volquete, ¿no? ¿Qué cosas tengo que preguntarle a estas personas? Aparte de todo lo clásico que tengo que preguntarle, sus datos generales, su puesto de trabajo, su antigüedad, tengo que preguntarle, lo mínimo que tengo que preguntarle es que si esta persona, pues, ¿qué categoría de brevete tiene? Número uno. Y número dos, lo segundo que tengo que preguntarle es que si ha hecho el curso de manejo defensivo. Son cosas básicas, ¿no? Cada puesto va a tener diferentes preguntas a las cuales uno tiene que hacerle. Por ejemplo, un electricista. ¿Cómo sé yo que un electricista es bueno o malo? Y esto es simple, ¿no? Los electricistas buenos tienen acá en su mente algo que se llama las 5 reglas de oro. ¿Ya? Si usted no lo sabe, por favor, revise cuáles son las 5 reglas de oro. Es algo básico que usted tiene que preguntarle a todos los electricistas. Otra cosa importante, por ejemplo, vas a seleccionar un soldador, ¿no? Aparte de tus preguntas de rigor, ¿qué otra pregunta tú tienes que hacerle que es crucial? La pregunta es si tiene alguna homologación, ¿ok? Si ha sido homologado previamente por algún instituto, ¿no? Entonces, por ejemplo, te das cuenta que cada puesto de trabajo implica ciertas preguntas previas, ¿no? Por ejemplo, si la persona va a trabajar en altura, ¿no? Una pregunta que del saque uno tiene que hacerles, ¿a partir de qué, en nuestro país, acá en Perú, a partir, ¿no? de qué distancia ya se considera un trabajo en altura? ¿No? Si te dice 1,80 m, ya, chévere. Ya pues es facilita. Ahora pasamos a la más difícil. Muy bien, ¿cuánto peso resiste un arnés? Si la persona te dice, el arnés resiste 5.000 libras, lo que equivale a 2.220 kilos, entonces esa persona, lógicamente, pues, tiene aptitudes o conoce un poquito más, ¿no? del tema, ¿no? Porque tiene la información aquí. Ahora, cuando hacemos nuestro proceso de evaluación, nosotros finalizamos en una categoría, ¿no? Determinamos el nivel de riesgo, si es un nivel de riesgo alto, un nivel de riesgo medio o un nivel de riesgo bajo. Una de las cosas que nosotros encontramos siempre que hacemos las evaluaciones en las empresas, en las clínicas ocupacionales, por ejemplo, es que para la psicología tenemos muy poco tiempo, ¿no? Entonces, nuestras pruebas tienen que ser bien ajustadas, tienen que ser bien chiquitas, las preguntas tienen que estar bien direccionadas, porque con el poco tiempo que tenemos, a veces nosotros podemos entrar o podemos cometer errores en el proceso de evaluación. Muy bien, de eso ya hablaremos en otro momento, pero ahora vamos a hablar de los puestos de trabajo. Para nosotros, en nuestro quehacer en el día a día, existen 5 puestos de trabajo, ¿no? Empleos de supervisión, empleos técnicos, operadores de maquinarias, operarios en general y trabajos de riesgo crítico. Número 1, cuando nosotros hablamos de los empleos de supervisión, hablamos de componentes específicos, ¿no? Hablamos de un tema que es importante evaluar, el liderazgo.
¿Cómo hacemos para evaluar el liderazgo? Lamentablemente, a veces el liderazgo no se puede evaluar con una prueba. Porque cuando viene un supervisor es inteligente, o sea, por eso es supervisor, ¿no? Entonces, él sabe manipular las pruebas. Entonces, a veces una pruebita no te ayuda mucho. Tú tienes que desarrollar mucho tu capacidad de observación y también tienes que conversar con él y hacerle preguntas básicas para que tú puedas comprobar si el liderazgo que ejerce esta persona es un liderazgo apropiado o de repente es algo que tiene que mejorar. Otra de las cosas son los empleos técnicos y de oficina, ¿no? Ellos hay que evaluarlos con un conjunto de baterías diferentes a los demás porque el nivel de riesgo es medio, es más bajo, a excepción que haga riesgo crítico, que lo vamos a ver en el punto 5. Los operadores de maquinarias. Sí, los operadores de maquinarias es una población de alto riesgo. Nosotros ya hemos llevado, por ejemplo, estrategias de evaluación para ver el tema visomotor, para ver el tema de la estabilidad emocional, pero ellos también están sometidos a otra variable, ¿no? Que puede impactar negativamente su comportamiento. Esa variable es la fatiga y la somnolencia. A veces cuando estos operadores hacen sus viajes de noche, ¿no? A veces a veces se quedan dormidos o de repente no han dormido bien la noche anterior, entonces estas personas tienen más proclividad a tener algún tipo de accidente, por lo tanto, estar mucho más atento a este tipo de trabajadores. En el nivel de los operarios va a depender qué tipo de operario es, porque una cosa es el operario que hace limpieza, que también tiene un nivel de riesgo. Por ejemplo, toda esta gente que actualmente hace limpieza en los hospitales, ellos tienen mayor posibilidad de contaminarse con esto del coronavirus. O de repente los trabajadores mineros, ¿no? Que están sometidos a un riesgo pues, de caída de rocas y trabajan en socavón. Entonces, uno tiene que, cuando va a hacer el proceso de evaluación, determinar cuáles son los puestos de trabajo y cada puesto de trabajo te va a indicar el nivel de riesgo. Por último, tenemos a los trabajadores de riesgo crítico. ¿Quiénes son los trabajadores de riesgo crítico? Son aquellas personas que trabajan con sustancias, con energías en caliente, con energía eléctrica, energías neumáticas, personas que trabajan pues entrando a espacios confinados, haciendo trabajos de altura, haciendo trabajos de soldadura. Todos ellos van a implicar trabajos de alto riesgo, ¿no? Operando grúas es operar de maquinaria. Entonces, por ejemplo, ahí, el grupo de trabajadores de alto riesgo es el que más cuidado tiene que tener. O sea, la evaluación tiene que ser un poco más exhaustiva. Los parámetros de evaluación que nosotros ponemos también tienen que ser un poquito más exigentes, ¿no? Para poder determinar su nivel de suficiencia. Muy bien, continuamos entonces. Ahora vamos a hablar con la estructura. Son tres cosas las que nos interesan a nosotros: las emociones, la inteligencia y la motivación. Dentro de las emociones, uno de los principales puntos que nos va a interesar a nosotros conocer es cómo esta persona maneja el estrés. El manejo del estrés es netamente emocional. El manejo del estrés se aprende. Lo aprendemos desde pequeños. Si bien es cierto, nosotros podemos tener desde chiquitos una configuración, una predeterminación a afrontar el estrés, pero nosotros vamos aprendiendo también en el transcurso de nuestra vida a manejarlo, ¿no? Más adelante voy a hablar del estrés. A nivel intelectual, a nivel del área intelectual, lo que más nos importa a nosotros es la capacidad de comprensión, que las personas sepan entender las instrucciones, pero que también puedan tomar, ojo, puedan tomar buenas decisiones. Las decisiones compete a la parte motivacional. En la parte motivacional, lo que nos importa son la toma de decisiones, el seguimiento de instrucciones y la planificación de actividades. Esas son componentes básicos que tenemos que hacer en todas nuestras entrevistas. Adicionalmente, por ejemplo, en el tema motivacional, otra de las cosas a las cuales usted les tiene que prestar la atención es al locus de control. ¿Qué significa el locus de control? Tiene una motivación muy externa, muy extrínseca, que se deja llevar solamente por las necesidades externas, que le importa pues cumplir cosas, que no ha desarrollado una voluntad propia. La voluntad propia le decimos la voluntad o le decimos la motivación intrínseca. Hemos encontrado que las personas que mayor motivación intrínseca son personas más seguras, más proseguras, ¿no? Que trabajan en pos de su seguridad y la seguridad de todo su equipo de trabajo. Entonces, esos son puntos importantes a tener en cuenta en las evaluaciones. Al final, toda esta información que usted va recabando en el proceso de evaluación, lo coloca en un informe, toma su decisión, le pone su sello y lo coloca en el examen médico ocupacional. Es importante recordar que según nuestra legislación acá en Perú, quien toma la decisión final si una persona es apta o no apta es el médico ocupacional, ¿no? Actualmente él es el responsable,
Pero nosotros también tenemos que hablar un poco con los médicos, compartir un poco de información y explicarle, porque ellos a veces, bueno, hacen muy bien la parte física, pero a veces la parte psicológica, ven que la habla, se comunica normal, entonces está sano. Pero uno tiene que explicarles que existen otras variables de riesgo, por ejemplo, que la gente sea muy descuidada, que la gente sea muy distraída, ¿no? Que la gente no pueda focalizar su atención, ¿no? Por ejemplo, hace unos años conversábamos sobre este tema y me preguntaban, alguien me preguntó sobre si los niños con TAT, DHA, con trastorno de hiperactividad, con déficit de atención, cómo se convertían de adultos, ¿no? Ellos llegan a ser adultos, también trabajan, pero cuando trabajan pues tienen algunos problemas, a veces son medio distraídos, ¿no? Y es importante recordar eso porque nosotros podemos ayudar a una buena detección y al detectarlo podemos dar recomendaciones para que este accidente, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Que la persona pues pueda de alguna u otra manera pues, protegerse, prevención. Ahora, para tomar una decisión, ¿en qué caso o cómo hago yo para decidir si es que una persona es apta o no apta? Después de haber analizado el componente emocional, intelectual y motivacional, yo tengo que determinar si la persona emocionalmente está bien, algún problemita, si intelectualmente está bien y tiene algún problemita, o motivacionalmente también tiene una buena motivación, o de repente motivaciones más o menos, ¿no? Yo puedo tomar una decisión y decir que esta persona es apto. Pero ¿qué pasa si yo encuentro que de repente emocionalmente esta persona no le gusta este tipo de trabajo, lo están obligando? Entonces ya de repente aquí mi diagnóstico tiene que variar un poco, tiene que ajustarse un poco. De repente me doy cuenta de que esta persona va a hacer una actividad muy elevada, muy especializada, y me doy cuenta que su nivel intelectual está del promedio para abajo, va a tener una dificultad. Esta persona, si, si no se le hace un buen seguimiento, puede accidentarse. Entonces, de repente ahí yo ya puedo empezar a juzgar, ¿no? De repente esta persona es mejor que no vaya a ese puesto de trabajo, porque si yo lo mando, se va a... Por ejemplo, ahora a nivel motivacional, si de repente la motivación de esta persona no planifica nada, no le gusta organizar, está esperando que otro le diga lo que tiene que hacer. Entonces su nivel motivacional es bajo, ¿no? Mejor esa persona ni llamarlo, ¿no? Entonces, cuando yo quiero tomar una decisión si es que es apto o no apto, apto si tiene condiciones, ¿no? Si emocionalmente, intelectualmente y motivacionalmente está bien. No apto si es que en alguna de las condiciones yo encuentro o detecto algún problema, ¿ok? Y eso recuerda, lo colocas, recuerden, determinar el nivel de estrés en los trabajadores. ¿Y cómo hacemos para determinar el nivel de estrés? Lógicamente tenemos primero que tener en cuenta qué es el estrés. El estrés tiene muchas definiciones, nosotros trabajamos con la que nos recomienda OMS y dentro de la que recomienda OMS nosotros trabajamos mucho con la definición de Hans Selye. Hans Selye era un médico húngaro que planteó el concepto de síndrome general de adaptación. ¿Qué es el síndrome general de adaptación? ¿No? Por ejemplo, ¿qué pasaría si en este instante usted de repente te llaman, ¿no? de tu banco y te dicen, ¿sabes qué, señor fulano de tal? Tus cuentas están bloqueadas. Te hemos bloqueado tus cuentas porque no has pagado un impuesto. Entonces, lo que tú estás tranquilo, ¿qué pasa? Tú dices, ¿qué pasó? A este ¿qué pasó? Se le llama la fase de alarma. O sea, tú te despiertas, ¿qué pasó? Después tú te puedes a pensar, ¿pero qué habrá pasado? De repente me haré confundido, me habrán clonado mi tarjeta. Pasas tú a una fase de resistencia. Si dentro de un rato el banco te vuelve y te dice, señor, ¿sabe qué? No se preocupe, todo está en orden, tú, entonces vuelves a tu estado normal. Esto se llama la fase de recuperación. No, recuerda, el síndrome general de adaptación tiene tres fases: la alarma, la resistencia y la recuperación, ¿no? Y eso es el proceso de estrés. O sea, el estrés está naturalmente en nuestros días, está normalmente en nuestro día. Nosotros nos enfrentamos al estrés en el día a día. Pero ¿qué pasa cuando de repente el periodo de resistencia se prolonga en el tiempo? O de repente el periodo de alarma se va elevando en el tiempo. Eso es algo que ya nos va a pasar la factura. Eso es algo que más adelante nos va a generar un problema que se llama fatiga. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, usted se acuesta a las 10 de la noche, ¿no? Después de trabajar, y está usted en su cama, y de repente se pone a pensar por un problema que tiene que pagar una letra en el banco, de repente tiene un problema familiar. Entonces usted, si bien es cierto, se acuesta a las 10 de la noche, pero se queda dormido a las 12 o a la 1 de la mañana y al día siguiente se levanta a las 5 o 6 de la mañana, usted ha dormido menos 2 horas o 3 horas. Entonces eso a la larga te va a generar un problema que se llama fatiga. Y la fatiga es peligrosa, porque la fatiga puede generar tres cosas. Puede generar ausentismo, enfermedades, y puede ocasionar accidentes laborales. Y cuando hay ausentismo, enfermedades y accidentes, las personas pueden entablar demandas judiciales
con su empresa. Por eso controlar el estrés es importante. Por eso hacemos todos estos trabajos de prevención del estrés, ¿no? Hacemos los monitoreos de factores psicosociales, hacemos la evaluación propiamente del estrés, hacemos el seguimiento del estrés para que los trabajadores después tengan un nivel aceptable de estrés y puedan trabajar tranquilos, porque si no se hace nada, los trabajadores pueden llegar a enfermarse. Por eso, les comento, todas estas personas que están trabajando actualmente en esto del coronavirus, haciendo turnos, haciendo guardia, los médicos, los residentes o los internos de medicina, el nivel de estrés a los cuales ellos se están exponiendo es alto. Y eso a ellos les va a generar un problema adicional que se llama burnout. Y este burnout, obviamente, va a impactar en sus capacidades en el día a día. Ahora, en general, cuando nosotros hablamos del estrés, nosotros decimos que el estrés puede venir de tres líneas. Puede venir de una línea intralaboral, una línea extralaboral y una línea personal. ¿Qué significa la línea intralaboral? Karasek, okay, que es uno de los grandes teóricos de los factores psicosociales en Europa, él nos decía y nos dice que el estrés intralaboral puede venir de tres líneas. Número uno, de las exigencias en el trabajo, ¿no? La trabajo, la carga, la cantidad, la calidad, en fin. Pero también puede venir por la autonomía. ¿Qué tan autónomo tú te sientes en tu puesto de trabajo? ¿O qué tanto sientes tú que puedes seguir avanzando, que tienes línea de carrera, ¿no? Y el tercer componente que Karasek observa es el apoyo social y el liderazgo. ¿Qué significa esto? En los ámbitos de trabajo donde las personas se llevan bien, lógicamente el estrés es menor, la gente trabaja más contenta, trabaja más motivada. En los ambientes de trabajo donde las personas se llevan mal, ahí sí tenemos problemas, ¿no? Porque las personas ya ni siquiera quieren ir a trabajar. Yo recuerdo que había un meme en el Face que decía, aquí toda la gente es unida, ¿no? Un nido de víboras, por ejemplo, ¿no? Y ese meme es cierto, ¿no? A veces cuando tú vas a entrar a trabajar te pintan la imagen de que en el lugar de trabajo no es el mejor lugar para trabajar, pero tú vas a trabajar ahí, pues, y todo el mundo está que se mete cuchillo por la espalda. Entonces, el nivel de estrés que eso genera, definitivamente sí te llega a impactar. Y otro de los puntos importantes es la capacidad de liderazgo, ¿no? Cuando los líderes no hacen un buen trabajo, ojo, cuando los líderes no hacen un buen trabajo, eso sí genera un problema grave. ¿Por qué? Porque la gente no tiene que preguntar, las órdenes no son claras, no hay una adecuada retroalimentación al desempeño, no hay un reforzamiento a las conductas seguras, ¿no? Las conductas de riesgo campean en cantidad. Entonces, si el liderazgo está fallando, eso puede generar problemas en el largo plazo. Lo que yo les estoy hablando constituyen lo que son los factores, ¿no? ¿Qué son los factores? Son las demandas, son la autonomía, es el apoyo social y liderazgo a nivel intralaboral. Pero también tenemos los extralaborales, los que están fuera del trabajo. Y lo que está fuera del trabajo corresponde a la familia, a la economía y a la vivienda. Y a la vivienda y al traslado. ¿Ok? Y ahora, al hacer nuestros análisis, por ejemplo, aquí en la ciudad de Lima, nosotros hemos encontrado que uno de los puntos extralaborales que más estrés genera a las personas, ojo, es el tema del traslado, ¿no? Y bueno, ahora en estos días, ¿no? de cuarentena, yo creo que lo que más estresa es quedarse en casa, ¿no? Y prácticamente tener tiempo, pero no tener nada que hacer, ¿no? Y eso es una fuente muy alta de estrés. Ahora, cuando hemos comparado qué el factor intralaboral o el factor extralaboral, en nuestras experiencias acá en la ciudad de Lima, lo que hemos encontrado es que lo que más nos estresa es el factor extralaboral, ¿no? Con esto no quiero decir que la empresa se exime de responsabilidades, la empresa tiene sus responsabilidades, ¿ok? Los que se quedan en mina trabajando, bueno, los que se quedan en mina trabajando, pues también tienen un nivel de estrés porque ellos no quieren estar en mina, quieren estar en su casa, ¿no? Muy bien. Ahora, cuando hablamos nosotros a nivel de personalidad, ¿no? Nosotros tenemos teorías que utilizamos para el entendimiento de la personalidad, ¿no? Una de las principales teorías que analizamos para el entendimiento de la personalidad es la teoría de los temperamentos. Para nosotros existen 4 tipos de personas, ¿no? Según Hipócrates: sanguíneos, coléricos, flemáticos y melancólicos, ¿no? Cada uno de ellos tiene sus puntos buenos y tiene sus puntos negativos, ¿no? Por ejemplo, los sanguíneos son personas alegres, empáticas, coquetas, son buena gente, pero la parte negativa es que son medio distraídos, son muy volubles, un día dicen una cosa, el otro día dicen otra,
Los coléricos, por ejemplo, la parte buena de los coléricos es que los coléricos son personas orientadas hacia un objetivo. Si ellos se les plantea un objetivo, estas personas cumplen su objetivo, pero la parte negativa del colérico es que es inestable, ¿no? A veces es muy emocional, se deja tomar por sus emociones y reacciona de manera impulsiva, ¿ok? Los flemáticos tienen sus cosas positivas y sus cosas negativas. Lo positivo de un flemático es que es analítico, ¿no? Muchos de los ingenieros con los cuales ustedes trabajan, por ejemplo, son personas con un temperamento flemático. Tienen el problema de que analizan mucho, pero el problema que ellos tienen es, como analizan mucho, tienen la tendencia a posponer las cosas, ¿no? Y eso a veces genera problemas, porque a veces tú tienes que tomar una decisión y él todavía sigue pensándose que si conviene o no conviene y toma la decisión en el último momento, ¿no? Por eso que los flemáticos sí se buscan un asistente que les esté, jefe, ya hay que tomar la decisión, ¿no? Para que los apoye y puedan tomar una decisión rápidamente. El cuarto grupo son los melancólicos. Y aquí hay una buena noticia, bueno de los melancólicos. ¿Qué es lo bueno de los melancólicos? Los melancólicos tienen cosas muy interesantes. Lo primero que tienen es que son personas tolerantes a la rutina. ¿No? Yo estoy sospechando que los melancólicos, por ejemplo, que están en su casa, están encontrando cosas que hacer y súper ocupados, ¿no? ¿Cuál es el problema con los melancólicos? Tienen un punto positivo, que son muy trabajadores, son muy activos, pero ¿cuál es el punto negativo con ellos? Es que son personas que están muy apegadas a la fantasía, ¿no? Están pensando que en el pasado las cosas eran mejor que ahora, y a veces son muy manipulables también los melancólicos, ¿no? Entonces, te explico esto, porque hay interacciones entre los temperamentos y el puesto de trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si contratamos un electricista que va a hacer trabajos en alta tensión y este trabajador es muy extrovertido? Tiene un nivel de extroversión muy alto. Si tiene un nivel de extroversión muy alto, esta persona sí o sí se va a accidentar. Ojo, eso es algo que uno tiene que tener en cuenta. O de repente yo selecciono un supervisor, un líder, pero este líder tiene una tendencia muy melancólica, ¿no? ¿No? Un nivel de motivación muy bajo, ¿no? Entonces uno tiene que tener cuidado ahí, ¿no? Porque si tú lo vas a poner como, por ejemplo, si tú pones a un melancólico como líder, la gente se le pasa encima. Si tú pones a un sanguíneo como líder, el sanguíneo les pasa todo, porque el sanguíneo lo que quiere es llevarse bien con la gente. Entonces, a veces tú tienes que poner de líder a uno que tenga un temperamento medio colérico, una tendencia media colérica. ¿Para qué? Para que ponga un poquito y para que empuje un poco gente, ¿no? Son cosas que uno tiene que también cuenta y dar las recomendaciones y las sugerencias a las áreas de selección, porque las áreas de selección también necesitan retroalimentación y uno tiene que enseñarles, uno tiene que pasarles feedback, ¿no? Para que ellos también mejoren su desempeño. Ojo, ahora, ¿y qué pasa si, por ejemplo, tú a un flemático lo pones en una posición que tiene que ver con atención al cliente? Por ejemplo, lo pones en recepción. Lógicamente, el flemático, si tú lo pones en recepción, al final del día va a terminar altamente estresado. Entonces, un poquito de noción de la personalidad, el temperamento y la ubicación del puesto de trabajo, ¿no? Porque si no haces una buena calibración, si no ajustas bien, ojo, la persona puede generarse niveles mayores de estrés. Hasta este momento lo que hemos conversado solamente constituye lo que son los factores que pueden o no pueden generar estrés. Pero cuando, ojo, ahora vamos a la parte de qué pasa cuando las demandas intralaborales, las exigencias y demandas son muy altas. ¿Qué pasa cuando la autonomía en el puesto de trabajo es muy baja? ¿Qué pasa cuando el apoyo social y liderazgo es muy bajo en la empresa, en la institución? Entonces, cuando hay esa configuración, o sea, exigencias elevadas, autonomía baja y liderazgo de apoyo social bajo, ocurren otros problemas. Uno de ellos, el más conocido, el más popular, es el que se llama burnout, ¿no? Que es el síndrome de agotamiento profesional, el síndrome de agotamiento emocional, que tiene tres características, ¿no? La persona tiene un agotamiento, fatiga, de cansancio, tiene una frialdad emocional y tiene una poca realización personal, ¿no? Ahora, esto se puede ver agravado, esto puede ser agravado por la situación en la coyuntura actual que estamos pasando. ¿Por qué? El burnout, por ejemplo, específicamente el burnout, ataca a 5 grupos específicos. El burnout ataca principalmente personal de salud, médicos, enfermeras, psicólogos, nutricionistas, obstetrices. Segundo, personal que trabaja en las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque ellos están en contacto con personas. Tercero, todos aquellos que trabajan
con personas que hacen atención al cliente. ¿Ok? Cuarto grupo, policías, fuerzas armadas, vigilantes, ¿no? Y el quinto grupo, a que no adivinan quiénes son. El quinto grupo son todas las mujeres. ¿Por qué? Cuando la mujer termina de hacer su trabajo, ¿a dónde va? A la casa. Y cuando la mujer está en la casa, ¿descansa, se relaja o sigue trabajando? Muchas veces la mujer está en la casa y tiene que seguir trabajando. Entonces, ¿en qué momento descansa? Su horario de recuperación, ojo, todos necesitamos recuperar. El horario de recuperación va disminuyendo. Y eso es algo que le va a generar más estrés a la mujer, ¿no? Y ese estrés, una de las cosas muy importantes que no les he comentado, es que dentro de nuestros estudios con fatiga y estrés, que hemos encontrado que la fatiga incrementa la velocidad de envejecimiento. Por ejemplo, todas esas personas que actualmente se están quedando a trabajar en hospitales, que están ahí, ¿no? Haciendo sus guardias, están pasando día, haciendo sus turnos de 24 horas, su velocidad de envejecimiento en ellos se está aumentando, ¿no? Hay un estudio muy interesante que te habla sobre el tema de las canas, ¿no? Te dice, ¿por qué hay algunas que le salen más canas que a otros, ¿no? El estudio demuestra que el estrés ayuda, acelera el proceso de envejecimiento, ¿no? Y a la aparición de canas, ¿no? O sea que esa frase que nos decían cuando éramos niños, mira, tú me has sacado esta canas, esa frase es cierta. Ahora, otro de los problemas que se pueden presentar, aparte del burnout, ojo, y que hay que hacer todo un programa de prevención y de trabajo con el burnout, otro de los problemas que tenemos es el del acoso y hostigamiento. ¿Por qué? Porque una manera muy normal, muy cómoda, muy usual de manejar el estrés es a través de la agresividad, ¿no? Por eso cuando jugamos un partidito, te damos un patadón a la pelota, no se siente bien. O cuando tú estás en vóley y matas, pum, botas todo el estrés. Pero cuando no hay un buen liderazgo en la empresa, ¿ok? El liderazgo no está claro en la empresa, las normas no son claras, no protegen a los trabajadores, entonces el estrés se libera de una manera agresiva, ¿ok? Y se busca siempre a un chivo expiatorio, una figura que es el agresor y el otro que es la víctima. ¿Y cuál es el objetivo del agresor? Expulsar a la víctima del grupo de trabajo. Y esto ocurre porque a veces las políticas no están muy claras en materia, ¿no?, de respeto a esas personas, número uno. Número dos, porque puede haber habido fallas en el proceso de selección. Personas muy agresivas se han pasado, nos han sacado la vuelta y han ingresado a trabajar. Entonces, eso implica que nuestro filtro, que nuestro proceso de selección tiene que ser necesariamente más fino, porque si no es fino, estas personas pueden generar problemas, porque ahora las personas por el tema de acoso y hostigamiento laboral pueden presentar demandas, y si hay el componente de acoso o hostigamiento sexual, la persona tiene ya una protección gubernamental, ¿no? Incluso las empresas están obligadas a pagar tratamientos psicológicos. ¿Por qué? Porque el hecho de que alguien te acose te va a generar un impacto psicológico, y la persona puede demandar a la empresa y puede demandar que la empresa le cubra su tratamiento psicológico. Por eso las empresas ahora tienen que, el 23 de enero, tenían que haber implementado su procedimiento de sanción, de prevención, tenían que haber implementado su comité, y que dicho sea de también es chamba para nosotros los psicólogos. Otro de los riesgos psicosociales, ya hemos hablado del burnout, del acoso, ahora nos toca hablar acerca del aburrimiento, ¿no? Y nos hemos hecho siempre esta pregunta, ¿no? Y de repente usted también se ha hecho esta pregunta, ¿no? ¿Por qué las personas se aburren en el centro de trabajo? ¿A usted les ha pasado alguna vez? ¿Por qué se aburren en su centro de trabajo? Lo que nosotros hemos encontrado es que el aburrimiento tiene una relación muy curiosa. Cuando el nivel de potencial personal, mi capacidad personal está a 100%, pero el nivel de exigencia de mi puesto está a 10%, o sea, yo hago trabajos muy básicos, muy sencillos, llega un momento de que la persona se aburre, ¿no? Y eso le va a generar una incomodidad, una insatisfacción, ¿no? Les puedo poner un ejemplo sobre eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, nosotros regresamos a la carrera, empezamos a buscar chamba y de repente encontramos solamente, pues, no chamba como data input o como asistente, ¿no? Yo sé hacer técnicas, sé evaluar, sé preparar perfiles, sé hacer informes, pero solamente estoy aplicando pruebas. Entonces yo lógicamente va a llegar un momento que me voy a aburrir porque estoy utilizando mi capacidad. Aquí, por ejemplo, dentro de los programas de aburrimiento que nosotros, de prevención del aburrimiento que recomendamos a las empresas, está pues orientada a las personas a nivel vocacional, ayudarlos pues a encontrar un voluntariado. Por último, que estudien una maestría o desarrollen otras habilidades.
personas no se aburran en su puesto de trabajo. ¿Ok? Ahora, para hacer las evaluaciones, ¿no?, que nosotros utilizamos, para hacer las evaluaciones psicosociales, nosotros estamos utilizando los instrumentos que conocen como los ISTAS, en sus versiones. Tenemos el ISTAS corto, el ISTAS breve, el ISTAS largo, y estos ISTAS los trabajamos en plantillas de Excel, ¿no? Aplicamos las encuestas que pueden ser presenciales, también pueden ser online, elaboramos informes y dentro de los informes damos recomendaciones a las empresas para que implementen y ayuden a controlar el estrés en los trabajadores. Como estamos en época de cuarentena y esta cuarentena se va a prolongar por unos 15 días más, hay una recomendación que les tengo que dar. Dentro de las empresas, a nosotros nos funciona mucho que se implementen las cafeterías. ¿Por qué? Porque la gente cuando va a la cafetería, ¿qué hacen en la cafetería? Las personas conversan. ¿Y qué hacen cuando conversan? Entonces, si bien es cierto, nosotros no podemos hacer una cafetería en nuestra casa, no podemos hacer una cafetería en nuestra casa, nosotros sí podemos hacer es implementar una cafetería en grupo, ¿no? Un chat grupal para poder conversar y para poder relajarnos. Esa es una de las mejores recomendaciones que podemos dar a ustedes en esta época de cuarentena. Muy bien. Ahora, dentro, ya les había comentado, ¿no? Lo siguiente que los psicólogos ocupacionales hacemos es programas de modificación de comportamientos de riesgo. Son varios tipos. Populares es el que se conoce como seguridad basada en el comportamiento. En estos programas lo que se hace es identificar los comportamientos de riesgo, identificar un grupo de colaboradores que van a recibir el nombre de observadores, quienes van a colaborar, que pueden ser observadores, y elaboramos una fichita de observación, pero la parte más importante es que tenemos que enseñar a las personas a hacer una buena retroalimentación. ¿Qué significa para todos ustedes hacer una buena retroalimentación? Hacer una buena retroalimentación significa decir lo que estás haciendo bien, pero también decir lo que tú tienes que mejorar. Para eso uno tiene que tener un poquito las bases del comportamiento, las bases de la comunicación y la interacción humana. ¿No? Si tú ves que una persona está haciendo un comportamiento de riesgo, no puedes ir de frente y decirle, ay, ¿por qué estás haciendo así? ¿Qué te estás grandazo? No se puede hacer eso, no es correcto. Un proceso de retroalimentación tiene 3 pasos. El paso número 1, ojo, el paso número 1 es pedir permiso, es enganchar con la persona. ¿Cómo haces ese enganche? ¿Cómo pides permiso? Tienes que decirle, señor, ¿puedo hacerte un comentario? Oye, estás viendo tu trabajo, ¿puedo decirte algo? He observado algo, ¿puedo decírtelo? Entonces, cuando tú le dices eso a la persona, capta su atención. Pero en ese mismo instante, la persona comienza a autoescanearse, ¿no? Pucha, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? En ese instante, ¿no? Tú tienes que pasar a la segunda fase. Primero, pides permiso. Número 2, cuando tú le pides permiso, la persona ya está empezando a escanearse. Paso número 2, tú tienes que darle un mensaje positivo. ¿Pero qué es un mensaje positivo? Un mensaje positivo no es decirle, oye, qué bien combinan tus zapatos, qué bien combina tu camisa con tu casco, no. Un mensaje positivo es resaltar lo que la persona está haciendo bien y de manera segura. Pero Javier, si está cometiendo un comportamiento de riesgo, no está haciendo nada bien. Falso. Si quiere, está haciendo su trabajo, ¿no? Lo está haciendo de manera riesgosa, pero si quiere, está haciendo su trabajo, ¿no? Ahora, a nadie de nosotros nos gusta escuchar una retroalimentación, ¿no? A la gente no le gusta escuchar una retroalimentación, por eso es la pregunta, ojo. Y la tercera fase ahora es, el tercer componente es cómo le digo lo que la persona está haciendo mal, está haciendo de manera riesgosa. Es simple, es a través de una sugerencia, es a través de una pregunta, ¿no? Por ejemplo, si yo veo que una persona está utilizando una herramienta que no debe para hacer un trabajo, ¿no? Yo le digo los 3 pasos. Señor, buenas noches, soy psicólogo, estoy haciendo mi ronda. ¿Puedo hacer un comentario, una observación? La persona me va a mirar y decir sí. Muy bien, me parece muy bien que usted esté haciendo su trabajo. O sea, está bien, está haciendo su trabajo, ¿no? Está bien. Ahora, lo tercero, ¿cómo le digo que la herramienta que está utilizando no es la apropiada? En principio, a las personas adultas no nos gusta que nos digan lo que estamos haciendo mal. Simplemente yo le digo, señor, esa herramienta que usted está utilizando es para ese. Le pregunto también. Entonces ahí la persona me dirá sí, no, entonces ya me dará su explicación. Pero quiero que ustedes entiendan de que el objetivo no es decirle a la persona de manera punitiva, oye, estás haciendo bien, estás haciendo mal esto,
sino dejar que la persona también se dé cuenta de la situación. Ojo, ojo. Entonces, eso es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque esto que ustedes están escuchando es lo que nosotros le tenemos que enseñar a los trabajadores. O sea, a cada trabajador le tenemos que enseñar que la retroalimentación. Primero trabajamos con un grupo específico, que son los observadores. Pero esos observadores conductores no se van a quedar ahí toda la vida. Esos observadores en algún momento van a salir de la empresa o de repente vamos a tener que coger otros de otro grupo, ¿ya? Ahora, dentro de las actividades en capacitaciones, ya hemos hablado de las inducciones en salud y seguridad en el trabajo, tenemos que difundir este tema de la seguridad basada en el comportamiento, el SAFE-STAR, el sistema STOP. Tenemos que trabajar mucho la comunicación asertiva, mucho el trabajo en equipo en las empresas. Ahí ha faltado apuntar que también tenemos que trabajar es el tema del autocuidado. Tenemos que desarrollar, tenemos que plantear, programar talleres de autocuidado en los trabajadores. Y también tenemos que dar recomendaciones, tenemos que dar pautas para el trabajo en equipo. Un punto aparte lo constituye el tema del entrenamiento a la supervisión. Ojo, es importante, ¿no?, entrenar y conversar con la supervisión del tema de liderazgo, porque eso implica liderazgo y supervisión, implica darles técnicas, darles pautas, entrenarlos, observarlos, ¿no? Enseñarles a cómo manejar situaciones de riesgo, tomar decisiones, a cómo persuadir a las personas de una manera que sea beneficiosa tanto para ellos como para nosotros, ¿no? Nosotros ahí hablamos, por ejemplo, de la metodología ganar-ganar, ¿no? A nivel de cuando hacemos asesorías, tenemos que hablar mucho de coaching al personal de supervisión de salud y seguridad del trabajo, tenemos que hacer evaluación y orientación en temas vocacionales, porque encontramos mucho en las empresas de que hay personas que son buenos en su puesto de trabajo, pero adicionalmente siempre quieren estudiar algo más, ¿no? Tienen dinero, ahora hay tantas facilidades para estudiar, entonces nos contratan a nosotros o nos piden que les hagamos una evaluación de orientación vocacional para reorientarlos. Muy bien, mis estimados alumnos, vamos a pasar a una ronda aquí por el sistema, vamos a pasar a una ronda de preguntas. Por ahí, si veo las preguntas en el Facebook Link, también les voy a tratar de dar respuesta, pero vamos a dar prioridad a nuestros amigos de Talks en Psicología. Muy bien. Mi estimado Jaime, ¿me escuchas? Sí, sí lo... Muy bien. ¿Puedes empezar con tu pregunta? Genial. Voy a comenzar a leer. Como vamos por aquí. Me parece que aún no formulan. Quizá puede ir tomando alguna de su transmisión. Acá hay una pregunta en la que me hacen qué herramientas se utiliza para definir los temperamentos. Podemos utilizar un test de INSEE, pero la mejor forma de definir temperamentos es a través de la observación. Miren, si ustedes entrenan su ojo, pueden sacar al ojo nomás quién es de qué temperamento. Esto es simple. Por ejemplo, los sanguíneos. ¿Cómo caminan los sanguíneos? Los sanguíneos no caminan, los sanguíneos saltan. Siempre están contentos, ¿no? ¿Cómo caminan los coléricos? Es simple, ¿no? Usted está trabajando a lo lejos, y aquí, a no ser que